Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato anónimo enviado por uno de nuestros suscriptores, en el que nos cuenta un extraño encuentro que tuvo con el mismísimo diablo en los alrededores de Guadalajara. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias, o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad, en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. El Diablo de Yahualica. Buenas noches, Dan. Te escribo para contarte una experiencia que le ocurrió a mi hermano, pero para ser más prácticos, te la narraré como si me hubiera sucedido a mí. Todo comenzó hace algunos años, cuando vivía en Jalisco, específicamente en el pueblo de Yahualica. En ese entonces, para pasar un periodo vacacional, decidí invitar a un amigo de la secundaria para que visitara el pueblo. La idea era que conociera los principales pueblitos que hay alrededor, para finalmente irnos a acampar, pues era algo que solíamos hacer cuando éramos más chicos. Cuando llegamos a mi pueblo, emprendimos una caminata rumbo al rancho. Recuerdo que era época de lluvias y estaba todo verde en la barranca, lo que la hacía lucir imponente. Por tal motivo, decidimos detenernos para platicar y encender un cigarro, cuando de pronto, detrás del zacatal, escuchamos claramente un fuerte rugido, de lo que parecía ser un puma o un felino de gran tamaño. Al escucharlo, nos dio mucho miedo, porque sabíamos que era imposible que hubiera un animal de esta naturaleza en esta zona, lo que nos hizo correr cerro abajo. Pero mientras íbamos corriendo, a lo lejos, vi una extraña casa que jamás había visto en toda mi vida. Así que, aprovechando el momento y que íbamos huyendo, le dije a mi amigo que nos metiéramos a la propiedad, la cual parecía estar abandonada, ya saben, como un plan de aventuras adolescente. Cuando entramos, nos percatamos que efectivamente la casa estaba totalmente vacía. Solo tenía una pequeña milpa en su interior, plantada en surcos, de una forma muy peculiar. También había un lazo colgado en la pared, el cual se movía en forma circular, sin que hubiera una corriente de aire capaz de mover dicho objeto. Al notar aquello, decidimos salirnos de la propiedad, un poco temerosos, pero cuando salimos, sentimos una extraña sensación en todo nuestro cuerpo, como si aquella casa tuviera un tipo de energía especial que la hacía coexistir entre su realidad y la nuestra, porque literalmente se sentía una pesadez en todo el cuerpo y un cambio de presión, como cuando te metes a una alberca o cuando viajas en avión. En ese momento, insisto, como hombres jóvenes, lo tomamos a juego y comenzamos a brincar entre la entrada y la salida de la casa para cerciorarnos de que todo eso que estábamos viviendo era totalmente real. Pero pasados unos minutos, dejamos eso atrás y nos fuimos un rato al río. Ahí tuvimos la misma sensación que en la casa, lo que nos hizo sentir bastante inseguros, porque el plan era acampar justo al lado de ese lugar. Pero en ese momento recordé que mi abuela ya me había advertido de esta zona,
diciéndome que solía ser habitada por duendes y que había temporadas en las que ellos no dejaban que los humanos anduvieran cerca de ahí, aunque les dejaras una moneda, como era la tradición. Así que, evitando que nos pasaran más cosas extrañas, le dije a mi amigo que mejor nos fuéramos al pueblo, que ahí tomaríamos unas cervezas para después pasar la noche en aquel lugar. Y así lo hicimos, pero cuando llegamos, justo en los portales del centro, mientras buscábamos una cafetería para tomar algo caliente, notamos que había un grupo de personas quienes parecían escuchar a alguien en específico. Al ver el alboroto, decidimos acercarnos, percatándonos que se trataba de un señor, el cual tenía la clásica apariencia de los borrachos de pueblo, y a las personas que estaban alrededor de él parecía invitarles algo de la tienda a todo aquel que lo pidiera, sacando una moneda o un billete de su pantalón, lo cual hacía constantemente, como si sus bolsillos fueran infinitos. En ese momento pensamos que se trataba de un loco haciendo trucos de magia para obtener algo de dinero o buscar un tipo de extorsión, pero después de tomar el café y cuando regresamos por la misma zona, volvimos a ver a aquel hombre, el cual tenía una edad de cerca de 60 años, y aquel hombre parecía platicar seriamente con una estatua. La verdad es que nos dio mucha risa, por lo que nos acercamos para ver qué era lo que le decía, pero extrañamente no podíamos entender nada porque parecía hablar en un idioma extraño. Nosotros estábamos observándolo, intentando entender lo que decía, cuando de pronto una persona se acercó a él, y de inmediato el borracho dejó de hablar para voltear a ver a la persona y decirle: «Tu jefe sabe lo que te robaste, y tu esposa pronto se enterará del hijo de tu amante». Al principio pensábamos que estaba jugando, insisto, como cualquier locura que dice un borracho de pueblo, pero al escucharlo, el hombre que se había acercado salió corriendo, desesperado, como si aquello que le había dicho el borracho fuera verdad. Después de ver eso, la gente se volvió a amontonar alrededor de él y de forma aleatoria parecía decirles sus verdades, uno a uno. Recuerdo que se le quedó viendo a un hombre ciego, a quien le dijo que había conocido a su padre y a su abuelo, diciéndole los nombres propios de cada uno y los supuestos favores que les había hecho en el pasado. Nosotros estábamos atónitos, mirando aquel extraño espectáculo, pero siempre manteniendo nuestra distancia, lejos del grupo de personas. Pero unos minutos después, cuando la gente se fue alejando poco a poco, el extraño hombre nos vio y se dirigió hacia nosotros. Cuando lo tuvimos de frente, nos dijo: «Ustedes quieren preguntarme algo. Anda, díganlo». Y mi amigo respondió: «¿Quién eres?». «Soy el diablo». Aquella respuesta nos incomodó demasiado, porque pese a ser un simple borracho, tenía una presencia demasiado fuerte, así que intentando cambiar de tema, le pedimos que se tomara una foto con nosotros, y después de hacerlo, nos dijo: «Ustedes no me creen, ¿verdad? Anda, pídanme algo de la tienda». A lo que nosotros nos negamos, pero después de ello, le dijo a mi amigo: «Tú tienes duda y quieres comprobarlo. Anda, písame las botas». Al escuchar eso, mi amigo lo pisó y al hacerlo, notó que sus zapatos estaban vacíos, es decir, que solo estaban puestos en el talón del borracho, como si en lugar de pies tuviera un par de horribles pezuñas. Y después de ello, me pidió a mí que lo pisara, a lo cual accedí,
comprobando que efectivamente no tenía pies. Después de eso, al ver nuestro miedo, el hombre nos dijo: ¿qué? ¿A poco van a salir corriendo otra vez, como hoy en la tarde, en aquella barranca? En ese momento, le dije a mi amigo que nos debíamos ir, por lo que nos despedimos rápidamente del señor, temerosos y confundidos por todo lo que había pasado, ya que por una parte, era imposible que aquel borracho supiera lo que habíamos vivido horas antes, cuando estábamos en medio de la nada, totalmente solos, y en segunda, porque aquel hombre no tenía pies, pero caminaba normalmente como cualquier ser humano. Esa noche intentamos no darle mayor importancia a lo sucedido, pero al día siguiente, cuando caminábamos en la plaza rumbo al mercado, nos volvimos a encontrar a este extraño señor. Al vernos, de inmediato se dirigió hacia nosotros y nos invitó a un refresco, el cual aceptamos sin pensar. Cuando caminábamos junto a él, nos reclamábamos entre ambos, con las miradas, por haber aceptado su invitación, pero tal parecía que los dos habíamos dicho que sí, de manera inmediata, como si hubiéramos estado hipnotizados. Justo antes de llegar a la tiendita donde nos compraría el refresco, había una serie de escalones, los cuales comenzó a brincar aquel extraño hombre, haciendo un movimiento semejante al que hacen los animales que tienen pezuñas. En ese momento pensamos que lo hacía como parte de su show o para asustarnos, pero mientras tomábamos el refresco, nos dijo: tengan cuidado, porque hoy, cuando vayan a Guadalajara, los van a asaltar. Al escuchar eso, nos confundimos demasiado, porque no entendíamos cómo sabía que esa mañana tomaríamos el camión rumbo a Guadalajara, pero pensándolo un poco, supusimos que quizá lo dedujo, porque la mayoría de las personas a esa hora toman un camión rumbo a la ciudad, pero al llegar a nuestro destino, en efecto, nos robaron. Fue un grupo de hombres, al parecer indigentes, quienes primero se acercaron a pedirnos una moneda, pero después, sin decir más, nos golpearon y nos quitaron nuestras cosas. Cuando llegamos a casa, estábamos enojados, tristes y frustrados por todo lo que había pasado, y después de un par de horas, decidimos contarle lo sucedido a mi familia. Al escucharnos, mi abuela de inmediato dijo que sí se trataba del diablo, porque cuando andaba por la tierra sucedían cosas extrañas, como las que nos pasaron antes de encontrarnos con él, y además nos regañó, diciéndonos que jamás debíamos aceptar la invitación de nadie, y mucho menos la del mismísimo diablo. Tiempo después, mi hermano menor reveló la fotografía que nos habíamos tomado con aquel extraño hombre, y al verla, notamos que la mano con la que nos abrazaba era, en realidad, una enorme garra color café. Esto sucedió hace muchos años, y lamentablemente, mi abuela nos hizo quemar la foto, diciéndonos que no debíamos tener nada que hiciera alusión al diablo en la casa. Pero yo sé lo que viví y lo que vi en la foto, y estoy seguro que aquella tarde nos encontramos con el diablo o con un demonio que le gusta hacerse pasar por él. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia? Personalmente, me gustó mucho, porque en las provincias de México existen muchos relatos similares donde el diablo o demonios que se hacen pasar por él suelen interactuar de manera directa con los seres humanos, dejando horribles experiencias a su alrededor. Recuerden que si han tenido alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com.
Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes han vivido o escuchado alguna experiencia que tenga relación con el diablo, o también pueden compartirme un GIF o un emoji de una cabra o de un borrego. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.